El Señor esté con ustedes. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y esta solemnidad está vinculada a la fiesta de Pascua, porque el que ha subido al cielo es el que ha resucitado. Y nos queda solamente esta semana de este tiempo pascual para que se cumpla la promesa de Jesús, la promesa de enviarnos la gracia del Espíritu Santo con la fiesta de Pentecostés. Los apóstoles tienen la experiencia del encuentro con el resucitado. Resucitado, según el tiempo de Pascua, irrumpe justamente y llena de alegría a los hombres, trayendo paz, gozo, espanta el miedo, espanta la incertidumbre, pero da fuerza a los apóstoles para anunciar, para que se conviertan en testigos de la resurrección de Jesús. Por eso, la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles hace resumen de ese acontecimiento. El autor del texto o del libro de los Hechos de los Apóstoles es el evangelista San Lucas. Y San Lucas se dirige a un Teófilo, que para las Sagradas Escrituras es un hombre de Dios. Eso es lo que significa Teófilo, un hombre de Dios, dirigido a todos los hijos de Dios, a todo hombre de buena voluntad. Escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndose durante 40 días, y les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo he hablado. Recuerden que después de la resurrección, los apóstoles estaban asustados, se habían encerrado en cenáculo. Según la primera, segunda y tercera aparición, se dieron en el cenáculo con las puertas cerradas. Y estos recibieron la gracia del Espíritu, dándole poder. ¿A quién? A los apóstoles. Uno, de perdonar pecados.
Nuestros hermanos evangélicos o aquellos que no creen en el poder de perdonar pecados deben leer este texto. Cuando Jesús llega con las puertas cerradas al cenáculo, sopla. Ellos reciben el Espíritu Santo y les dice, reciban al Espíritu Santo, perdonen todos los pecados o los que quedan retenidos. Lo que ustedes retengan, quedan retenidos. Los que quedan perdonados, quedan limpios. Poder de abrir y cerrar las puertas del reino de Dios. Y cuando hablamos de este poder, a veces en nuestra mente no lo vemos con la fuerza que lo da Jesús. Porque ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Le está concediendo a sus apóstoles, donde Él fundó su iglesia, el poder de entrar al reino de Dios, el poder de Dios mismo. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué Jesús lo hizo así? Y la respuesta es, porque le dio la gana y lo vio que esa era la mejor forma. Confió en hombres pecadores el poder perdonar los pecados. Pero cuando digo en hombres pecadores, es porque el hombre pecador, instrumento, es el sacerdote. Pero el sacerdote no perdona los pecados. Quien perdona los pecados es Dios. Pero el sacerdote tiene la potestad y tiene la autoridad que viene de Cristo de ser el instrumento de perdón. Porque no podemos pedirle perdón a Dios de la nada, porque la nada no nos puede perdonar. Si usted le va a pedir perdón a Dios y está hablando con una mata de mango, la mata de mango no lo va a perdonar. Para que exista el perdón, tiene que haber búsqueda y encuentro. Es decir, yo pido perdón y la persona me tiene que perdonar. Porque el perdón es una realidad antropológica, una realidad que se comparte de persona a persona. Dios es persona y Dios me perdona los pecados. Y yo puedo perdonar los pecados de mis hermanos. Y cuando estamos invitados a amarnos los unos a los otros, es porque tenemos la capacidad de relacionarnos. Y al tener la capacidad de relación, podemos entonces experimentar el perdón. Un árbol no es persona. Un animal no es persona. Aunque usted se crea animal o se crea árbol. La persona es el ser humano que tiene identidad. Entonces, Jesús sopla sobre los apóstoles el Espíritu y le da poder, le da autoridad. Y en ese momento los discípulos fueron saliendo anunciando la buena nueva a las ciudades y aldeas. Entonces, ¿qué hace Jesús en el momento que va a ascender a los cielos? Le dice, no se esparcen tanto, quédense en Jerusalén, porque falta la experiencia del cumplimiento de la promesa, que es el Pentecostés. Tienen que mantenerse en Jerusalén. Y eso es lo que nos está explicando el evangelista Lucas en el texto de los Hechos de los Apóstoles. No os alejéis de Jerusalén, aguarden hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos inmediatamente le preguntaron, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Imagínense la necedad de los apóstoles. Todavía no habían comprendido
Pasaron 3 años siguiendo al maestro y escuchando sus enseñanzas y no comprendieron la restauración del reino. Fueron testigos de la muerte de Jesús. Fueron testigos de la resurrección de Jesús. Fueron testigos de los signos de la resurrección, es decir, del testimonio mesiánico. Y todavía le preguntan a Jesús, ¿es el momento de restaurar el reino de Israel? Esa frase, reino de Israel, ¿cuál era? Ahora vas a echar plomo y te vas a imponer, porque esa era la promesa del Antiguo Testamento. ¿Por qué los judíos no aceptaron a Jesús? Porque Jesús llegó pacífico y ellos esperaban a un rey de armas, un rey con un gran ejército que liberara a su pueblo. Y por eso insiste, ahora vas a restaurar el reino, y el reino de Dios es de justicia y paz. No es un reino de guerra. Ya está restaurado, ya está entre nosotros el reino de Dios. Nosotros vivimos en el reino y esa plenitud y gozo del reino la tendremos cuando Cristo venga a juzgar a cada uno de nosotros, vivos o muertos. Jesús contestó, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Mis hermanitos testigos de Jehová, cuando les conviene utilizan este texto. Cuando uno le pregunta, ¿y ustedes de dónde salieron? ¿Quién los creó? Se busca en el Antiguo Testamento, pero también se busca en este texto del Nuevo Testamento. Y dice, sí, en las Escrituras dice, cuando Jesús le habla a los apóstoles y dice, recibiréis la fuerza para ser testigos. Y dice, ya va, están confundiendo el texto, ¿verdad? Sigan leyendo más abajo y ellos se van a comprender que no están hablando de ellos. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndose irse, se le presentaron 2 hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacéis allí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ustedes vieron subir al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Es el acontecimiento de la ascensión. La misma fuerza divina de Jesús lo sube al cielo. En el caso de la Virgen, no usamos la palabra ascensión, sino asunción. La palabra asunción es llevada al cielo, porque María no es Dios y María no tiene el poder de subir al cielo. Dios le concede la gracia y es subida al cielo, asunción. Pero ascensión es aquel que tiene poder por sí mismo de subir al cielo. En la profesión de fe profesamos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, doble naturaleza. Se encarnó y asumió la naturaleza humana. Por eso vamos a escuchar en el Evangelio y vamos a escuchar en el prefacio de la Eucaristía que Jesús sube al cielo con su doble naturaleza, siendo él primicia. La naturaleza humana ya está en el cielo, porque fue redimida por Cristo Jesús. Si Cristo es cabeza de la Iglesia y está en el cielo, nosotros, miembros de la Iglesia, cuerpo místico,
que es la segunda lectura del texto de hoy, también tenemos posibilidad de subir al cielo. Hoy damos gracias a Dios que a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestro pecado, Dios nos ha dado la posibilidad de ir al cielo. Porque ya Cristo subió a los cielos. Entonces pidámosle al Señor que durante esta semana nos estemos preparando individualmente, preparándonos para que se dé esa promesa que ha hecho el Padre, de recibir la gracia del Espíritu Santo. No hay una división de las personas trinitarias. Quítate tú para ponerme yo. No. Cristo asciende para darle lugar a la tercera persona trinitaria, que es el Espíritu Santo que guía a la iglesia, que mantiene a la iglesia de pie. Es el Espíritu Santo que nos anima a nosotros a seguir luchando y buscar cosas que nos permitan alcanzar la santidad. Cuando tenemos un problema, ¿qué debemos pedir? Cuando usted tiene un problema, ¿qué debe pedir? ¿Cómo? El Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que el Espíritu Santo le quite el problema? No. Pide la gracia del Espíritu para poder afrontar el problema. Si usted está enfermo, pide la gracia del Espíritu para abrazar la enfermedad y según la voluntad de Dios, que me sane o no. Fuerza. Pido el Espíritu Santo para tener fuerza, para seguir adelante. Cuando me siento desanimado, pido la gracia del Espíritu. Es la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo. Les invito a que desde su casa, desde su momento de oración personal, pida ya, hágale la novena al Espíritu Santo. Que el Señor le conceda esa gracia de que de dejar la vida de pecado para convertirse en un hombre nuevo, en un hombre renovado y nacido del Espíritu. Dios les bendiga y de manera especial a ustedes, las madres. Las madres, siempre he dicho que es un día comercial, porque el Día de la Madre todos los días, ¿verdad? Pero hoy de manera especial le pedimos a Dios por todas ustedes. Primero, para que tengan salud. Y segundo, para que valoren la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. Como madres tienen una responsabilidad. Dios le va a pedir cuenta de sus hijos, de la salvación de sus hijos. Tienen un trabajo bastante arduo. Padre, es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. Padre, es que mis hijos no me hacen caso. Gaste sus rodillas en silencio, suplíquele a Dios, pídale a Dios la gracia del Espíritu y que Dios se encargue de sus hijos. Porque recuerde que la salvación es una decisión personal. Usted no puede obligar a sus hijos a buscar a Dios, pero sí le puede pedir a Dios que le dé un tanganazo a su hijo y lo arrastre. Entonces, como madre, usted es su ángel de la guarda. Como madre, usted le puede decir: Señor, yo te ofrezco a mi hijo, yo consagro a mi hijo a tu misericordia. Cuídalo, protégelo. Es terco, es porfiado, es necio. A veces le mete al bruto, pero tú lo conoces. Y si su oración es de ofrecimiento diario a Dios por sus hijos, estoy seguro que sus hijos llegarán a ser grandes hombres y mujeres. Porque se los está ofreciendo a Dios. Entonces, su misión es llevar a sus hijos a la santificación. Para eso Dios te los dio. No te los está dando para que te mantenga. Te los dio para que tú los cuidaras, los protegieras, lo levantaras y lo santifiques.
Entonces, que Dios les dé la fuerza del Espíritu para que cumplan su misión aquí en la tierra. Amén.